Sean bienvenidos a este programa Venceremos Señor. Hemos venido dando 3 pasos. Este es nuestro 4º paso en este caminar para vencer el miedo. Toda la semana hemos afrontado el miedo desde distintos ángulos. El día de hoy vamos a ver el tema miedo al hospital. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos orillados a tener que afrontar el miedo a tener que ir a un hospital? Nadie quisiéramos pasar por una circunstancia difícil que nos lleve a tener que separarnos de la familia, tener que depender de otras personas, con la incerteza siempre de que no sabemos si saldremos bien o cómo saldremos. Y esos miedos nos van llenando la mente, los sentimientos, nos disparan las emociones, nos deprimen. Y el día de hoy queremos iniciar esta reflexión pidiendo a Dios por todos aquellos que gran parte de su vida la ejercen en el servicio a los demás en medio de los hospitales. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios pidiendo por todos ellos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque nos concedes la oportunidad de poder disfrutar de la salud, porque nos concedes la vida, porque nos das también los medios naturales para que podamos nosotros asistir nuestra vida y poder vivir sanos. Te pedimos por aquellos que han dedicado su vida al servicio de los demás, como médicos, enfermeras, personal de intendencia, servidores de traslados, gente en las farmacias, todos aquellos que de alguna u otra manera están ofreciendo su vida para que los que están enfermos o necesitan de atención puedan recibirla con todo decoro y con todo valor. Bendícelos a ellos, son nuestros héroes en esta lucha tan difícil, que se sientan comprendidos, que puedan tener los derechos a los cuales ellos merecen afrontar en la vida, que nunca los ofendamos ni los señalemos, sino que por el contrario reconozcamos su labor, su entrega, su dedicación, que podamos todos juntos apoyarles para que ellos que interceden por la salud de los que están más necesitados puedan sentir la fuerza de tu Espíritu sanador y a través de ellos, Señor, tú puedas hacer tu obra redentora. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miedo al hospital. Estamos hablando de esta pandemia del COVID y el primer día veíamos los miedos en general y el segundo día nos enfocábamos concretamente el miedo al virus. El día de ayer veíamos miedo al contagio y el día de hoy vamos a centrarnos en los hospitales. Miedo al hospital. ¿Cuál es el interrogante fundamental de esta realidad? A nadie nos gusta ir a los hospitales. Sabemos que están ahí en las grandes ciudades, sabemos que hay gente especializada, que hay mucha inversión humana de valor, hay mucha inversión clínica, porque los hospitales requieren tener todos los medios necesarios para la salud de nuestros pueblos. Pero en medio de la pandemia hemos visto los hospitales como un punto que no nos gustaría a nadie pasar por ahí. ¿Por qué hay miedo a un hospital? Y es que dentro de la posibilidad de la enfermedad encontramos que parte del vía crucis del COVID viene siendo en un hospital. El hospital como vía crucis de la vida, cuando tendría que ser el camino de la esperanza, el camino de la salud, el camino del optimismo. Pero tenemos que ser realistas, nos da miedo. Y entonces los enfermos de COVID tienen miedo a ir a un hospital. Es una de las realidades que más se han puntualizado en esta pandemia. La saturación de los hospitales, ese es el miedo, a que no tengamos la atención suficiente, a que se provoque un caos, a que los hospitales no tengan los recursos clínicos, médicos necesarios y estar estacionados ahí esperando turno. Y mientras la enfermedad puede crecer y puede ir consumiendo la vida de una persona.
Eso es lo que ha provocado el miedo en muchas personas enfermas de COVID. El tener miedo a ir a una clínica, solamente oír la palabra clínica, y genera un pavor. Más aún cuando tienes que desprenderte de la familia y tienes que ponerte en manos de los que son totalmente desconocidos para ti, aunque sean profesionales de la salud. Entonces, la vida experimenta un riesgo total, al cual no estamos preparados. A veces los niños tienen miedo a ir a una escuela, son miedos menores, pero ya una gente mayor, con un pavor para ir a un hospital, eso sí nos preocupa. ¿Cuáles son entonces las principales preocupaciones en esta situación hospitalaria? Principalmente el interrogante que siempre nos pone nuestra conciencia: ¿y el personal que nos va a atender realmente estará capacitado para afrontar la situación de COVID? Nosotros, por la ética profesional, creemos que todos los que trabajan en las áreas clínicas, como son los hospitales, es gente que tiene una ética profesional, una capacitación para desenvolverse en el mundo hospitalario. Pero el interrogante viene a nuestras vidas porque como este virus es nuevo, como no sabemos cómo afrontarlo, como no hay una cura inmediata, entonces vienen muchas interrogantes. Y realmente quienes me van a atender, ¿qué me van a hacer? Es la primera pregunta que nos hacemos y es una pregunta de desconfianza. Bien sabemos que cuando subimos a un avión, creemos que el capitán de vuelo es una persona preparada para hacernos despegar y hacernos llegar vivos y sanos al lugar de destino. Sabemos que un maestro nos va a instruir y nos va a acompañar en el crecimiento de nuestra vida, en los valores. Sabemos que un guía espiritual nos va a acompañar para que podamos alcanzar la mejor experiencia con Dios. Lo mismo sabemos de quienes viven en el mundo de los hospitales. Gente que ha recibido una graduación, un reconocimiento, una maestría, un doctorado, gente que esté especializada en aspectos pequeños del cuerpo humano y en el conocimiento general de la salud. Pero aún así, con esa certeza, nosotros ponemos interrogantes. Todavía a veces a los médicos, en vez de reconocer su sabiduría, su entrega, su dedicación, a veces le decimos: fue muy acertado, doctor. Y eso a los médicos, ¿cómo les puede? Porque no es como una adivinanza, si te voy a atinar a tu cuerpo, a tu salud, a tu medicamento. No es una adivinanza, es una capacitación. Volvemos a recordar, en este virus no hay enfermedades, hay enfermos. Porque en cada persona el virus puede tener una reacción muy diversa. Estamos viendo en los niños cómo es de diverso con los jóvenes. La noticia del día de hoy, preocupante, en Brasil, es que ya no están saturados los hospitales solo por ancianos, sino que están saturados por personas de 45 a 65 años. La mutación nos está llevando a otras edades donde no estábamos preparados y eso nos lanza de nuevo a tener que superar los miedos que podamos tener. La población en general está expuesta, incluso los niños. Lo decimos y lo tenemos que subrayar no para generar miedo, sino para ser conscientes y para ser cada vez más responsables. La cultura juvenil dice: a mí no me va a dar. Y ese criterio, esa premisa, lo usan para darse el permiso de salir a todas partes, de no usar el cubrebocas, el gel, la distancia. Y eso nos está generando un gran problema. ¿Cómo es vivir en un ambiente clínico? Sería nuestra segunda pregunta. ¿Cómo es vivir? Y encontramos algunas características. La primera, el despojo de la libertad. Desde el momento que entras a una clínica, eres totalmente ignorante de lo que ahí está pasando. Para empezar, el vocabulario clínico, médico, es para nosotros totalmente desconocido. Desde la palabra hematoma, el médico dice: hay un hematoma, y uno dice: ¿y nos vamos a morir de eso? Porque no tenemos ni siquiera el concepto claro. Desde el momento que vamos pasando por todas las áreas que son tan difíciles de pronunciar,
Y uno dice, ¿a dónde me llevan? Es el despojo de la libertad. Por la necesidad propia del mundo hospitalario, es necesario ponerse en las manos del personal capacitado para nuestra atención clínica. Implica poner nuestra confianza en sus manos, en las manos de quienes nos atiendan. Creer que realmente saben lo que están haciendo. Es dejar la casa, el ambiente afable, cómodo, donde nos movíamos, para ir a nuestro cuarto o a la cocina, a un lugar de descanso. En el hospital quedas restringido a una cama, a un espacio limitado. No sabes si estarás solo o compartirás con los demás. No sabes si te pondrás en pie y podrás valerte por ti mismo o tendrás que depender de alguien. Tenemos a veces el miedo a quedarnos solos en los hospitales, sin ver gente. Hay quien ha pasado semanas en una etapa de restricción, donde no sabes ni qué te aplican ni cómo lo aplican. Y eso, cuando lo comentamos, suscita el miedo en nosotros. Y debemos de irlo superando, tener la confianza de superarlo. Segunda dimensión, depender de gente desconocida. A veces nosotros nos sentimos en mayor confianza con quienes conocemos, pero con quienes nunca hemos tratado, se suscita la desconfianza. Entrar a un ambiente frío y desconocido. No sabes a veces ni en qué horario estás, más si el hospital no tiene una visión al exterior. Pierdes la noción del tiempo, no sabes si es día, si es noche, si cuántos días tienes en el hospital. Y eso va generando el miedo interior. No tener un ambiente para socializar, para sentirse en confianza. Recordamos mucho aquella historia de aquel vecino de cama que le narraba que por fuera de la habitación había un día hermoso. Y cuando aquella persona muere, le pregunta al otro enfermo que llegó, ¿y cómo está por fuera? Se asoma a la ventana y ve que por fuera había una tapia. Y todo lo que le había narrado el vecino era para hacerle sentir bien. El miedo a un hospital es, no sé cómo me van a tratar, no sé cómo me voy a sentir, no sé cómo voy a reaccionar a mi soledad, a la pérdida de mi autonomía. No sé quién voy a ser en ese momento. Falta de médicos y enfermeras desconocidos, y van a pasar en una fila. Uno que llegó en un turno, otro que llegó en otro turno. Es tan frío cuando a veces solamente llegan, miran el historial clínico, voltean a ver el suero, miran el reloj, y el que está enfermo no sabe qué está pasando. Si alguien le comentara y le dijera, mire, va bien su medicamento, es tal hora, en tal momento lo vamos a atender, le vamos a aplicar esta formación, le vamos a dar esta explicación mínima y le vamos a dar un saludo especial, algo que sea más personalizado, ¿cómo nos cambiaría nuestro criterio del ambiente clínico? Pero a veces no le podemos exigir mucho al personal de los ambientes hospitalarios, porque ellos viven bajo una presión de un reloj, de un protocolo, de tener que llenar formas, de tener que dar informes. Y eso a veces nosotros no lo entendemos, porque quisiéramos que nos atendieran solo, única y exclusivamente en mi persona. Entonces, esa fila de médicos y enfermeras que no nos dan el reporte que quisiéramos, también nos genera un miedo. Más cuando preguntamos y decimos, ¿cuándo voy a salir de aquí? Y alguien nos puede decir, del ambiente clínico, no se desespere, ya pronto. Y ese ya pronto se nos hace tan eterno. ¿Por qué? Porque no sabemos si el pronto puede ser un mes, una semana, etc. Tercer dimensión, ignorancia sobre lo que sucede. Cuando nosotros vamos a un hospital, más en este tiempo de pandemia, sabemos los cuadros de contagio, pero no sabemos cómo se mueve el ambiente del hospital. No sabemos cuándo ya te van a llevar a un área COVID restringida. No sabemos en qué momento puede ser una intubación. No sabemos si el medicamento que nos van a aplicar es el que requiero y necesito, o me están poniendo solamente el que ellos tienen, teniendo la oportunidad posiblemente de decir a la familia, compren esto que posiblemente el hospital de momento no tenga. Hay muchas interrogantes que nos podemos hacer. No saber
¿Qué nos van a hacer? Si nos van a operar, si nos van a aplicar un medicamento fuerte, si habrá una reacción. Todas esas interrogantes, ¿cómo nos cuestan? Más cuando en ocasiones llegan 4 o 6 y te tienen que mover de cama y tú no sabes por qué te están moviendo. Qué importante es darnos cuenta que si tenemos la oportunidad de estar en un hospital, debemos de llevar una mentalidad abierta a un cuadro de comprensión, porque está de por medio nuestra vida. ¿Qué medicamentos serán suministrados? Aquí entra el tema de la ética. Éticamente tenemos la obligación de ofrecer aquellos medicamentos que son accesibles y son alcanzables. Todo el ser humano tiene derecho a la salud, pero no todos los ambientes tienen los medios para el medicamento. No todos los hospitales tienen los recursos para darlos de manera gratuita. Y entonces viene el interrogante: ¿y si yo caigo en un hospital? ¿Y si nunca preguntan en familia? ¿Y si me tratan como han tratado a otros que no han tenido la oportunidad de salir vivos? Y empezamos con muchos miedos, fobias. ¿Si hay esperanza o todo es en vano? Es la pregunta que nos hacemos ante el momento de despedida. Por eso vamos a ver que mucha gente no quiere ir a un hospital y se quiere quedar en casa. Y entonces se tiene que hacer un discernimiento. Cada vez más los hospitales tienen centros éticos clínicos. ¿Qué es un centro ético clínico? Y a mí me interesa mucho compartirlo, porque a veces dependemos del criterio de un solo médico. Un criterio ético clínico es la reunión de todos los especialistas posibles para poder hacer un análisis y un discernimiento sobre la enfermedad de esta persona. Yo me imagino que en el tiempo de COVID se tienen que reunir en el Consejo Ético Clínico para saber qué se va a suministrar, cómo va a ser el control de las camas del hospital, quién va a decidir quién vive, quién no vive, cuando ya son situaciones extremas, quién va a acompañar a la familia del que está internado, a quién se le va a ofrecer qué medicamento, si todos tienen la misma oportunidad, o habrá un criterio para aplicarle a unos sí y a otros no. ¿Será la edad? ¿Será la reacción del cuerpo? ¿Qué es lo que deciden? Si no tenemos el conocimiento del Consejo Ético Clínico, nosotros entonces estamos en la ignorancia. Y pueda que el hospital decida situaciones que nosotros también deberíamos de decidir o de compartir el criterio en una decisión. ¿Cómo hay que afrontarlo? Porque todo esto son preguntas y pareciera que al explicarlo yo estoy dando mayor énfasis en el miedo, pero lo estoy poniendo sobre la mesa para que podamos ver las cartas que tenemos que usar y que voltear en el momento que sea necesario afrontarlo. Y es la pregunta que tenemos que hacer hoy: ¿cómo hay que afrontarlo? Primero, tener disposición para dejarse curar. Cuando una persona no tiene la disposición de ser atendida y de poderse curar, esa persona ya le va diciendo al organismo que no va a responder, y el mismo organismo se va cerrando. Y aquí aparecen entonces los problemas psicosomáticos, es decir, reacciones que va a tener el organismo, aunque están generados por la psique. No es parte de la enfermedad, pero son colaterales, aparecen en el momento del miedo. Segundo, poner fe y confianza en que aquello que estoy recibiendo es lo mejor. Por eso es muy importante que un familiar monitoree al familiar que está hospitalizado. Monitorear significa qué le están aplicando, cómo está reaccionando, tener por escrito lo que está recibiendo, confrontarlo de una manera clara con el Consejo Ético Clínico, porque los hay, los hospitales lo deben tener, y poder ver qué medicamento requiere hoy. ¿Por qué? Porque si es accesible, lo podemos conseguir y se puede salvar la vida. En ocasiones no preguntar viene siendo una situación de omisión y nos quedamos con la interrogante: ¿y si hubiéramos hecho esto? ¿Y si hubiéramos hecho lo otro? Pero eso ya es fatal cuando la pregunta viene después de los fatales acontecimientos.
Y el tercer elemento es abrir la fe y la confianza en Dios y dejarnos conducir en un mundo espiritual. No todo está en la respuesta clínica. También va a depender de mi respuesta espiritual. Cómo me dejo conducir, cómo me dejo acompañar, cómo me pongo delante de Dios y le hablo y pongo mi vida en sus manos. Nosotros cuando vamos como sacerdotes a visitar a un enfermo y vemos la resistencia del enfermo, siempre vemos su sufrimiento. Una persona que se resiste es una persona que va a estar sufriendo continuamente. Lo notamos en el rostro, sobre todo en la expresión de los ojos. Más cuando no están preparados para recibir al sacerdote o al pastor, y el familiar o el médico le dice, aquí está el sacerdote o el pastor, y si la persona no fue catequizada, viene un momento de un terror enorme, porque está creyendo que ya el sacerdote o el pastor le va a dar el pase a la otra vida. Por eso tenemos que prepararnos y preparar a la persona que va a recibir un acompañamiento espiritual. Qué diferente es cuando la persona tiene apertura y confianza a Dios, porque vamos a ver las actitudes. Va a haber entrega, va a haber bondad, va a haber oración, va a haber un momento de reciprocidad con Dios, su oración va a ser concentrada, va a entregar su vida en las manos de Dios, va a recibir los sacramentos con una paz espiritual. Y esta gente, por lo general, vive una experiencia espiritual maravillosa, de tal manera que incluso el hospital es un punto de encuentro con Dios. Qué interesante poder ver qué tanto nuestra espiritualidad nos ha llevado a entregar nuestra vida con generosidad, con bondad y ponernos así en las manos del Padre. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en un hospital? Es una pregunta que no tiene una respuesta definida. El tiempo de un hospital va a depender de los buenos resultados del paciente. O, si la vida se acaba ahí, en el sentido biológico, del tiempo que podamos durar en la lucha por la vida. De la aplicación de los medicamentos necesarios y accesibles. Recordemos que el valor ético es que el medicamento sea necesario y sea accesible, que se pueda tener. Y el tercero es considerar los medicamentos accesibles y necesarios que estén a nuestro alcance como un punto ético para la vida. No podemos tampoco buscar algo que no podemos adquirir. Aquí tenemos que ser muy claros en el discernimiento. Somos conscientes que mucha gente en estos días de pandemia, los fondos que se tenían para un resguardo de seguridad de la vida, los han gastado todos. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que ser solidarios con aquellos que están más necesitados, porque están en una lucha constante por salvar una vida. Esto es como la plataforma psicológica, la plataforma ética de lo que tendría que ser el afrontar el miedo en un hospital. Pero nosotros en la reflexión siempre acudimos al mensaje central que está en la Sagrada Escritura. Les invito a que pongamos nuestra atención en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Es un texto muy hermoso que lo conocemos y que vamos a profundizarlo. La palabra de Dios dice: tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo:
¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico, se te perdonan tus pecados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. El texto bíblico nos pone todo el cuadro de lo que estamos hablando. Primero, la situación del paralítico en una camilla. Para nosotros eso nos habla de dependencia, depender de alguien que me mueva. Qué duro es perder la autonomía, que no puedas valerte por ti mismo, que tengas que pedir y pedir al otro un favor y otro favor y otro favor. La gente que nos puede atender, haz una lista de favores y te los hacemos todos. Pero a veces se nos olvida. Y la manera de pedir un favor es la manera de decir, no me dejen solo, necesito de ustedes. A veces no sabemos decir con palabras lo que decimos con actitudes. El hombre del Evangelio no dice la palabra de Dios cuántos años tenía paralítico, pero nos da a entender que era un hombre adulto. Y nos da a entender que posiblemente él no conocía a Jesús. Si era paralítico y estaba encerrado en casa, lo más seguro es que no conocía a Jesús. Pero los amigos de él sí que lo conocían. Y aquí es donde entra la intercesión. Los demás piden por nosotros, velan por nosotros, se preocupan por nosotros. Miren, el tiempo de la pandemia ha sido un tiempo donde nos hemos sentido solidarios unos con otros. Este curso que estamos haciendo no es que dé respuestas a los problemas de la vida, es una manera de acompañarnos, de que Dios nos acompañe a través de la Sagrada Escritura. Es una manera de orar de unos por otros, es una manera de que en nuestra mente estén tantas personas de tantos hospitales que necesitan que realmente alguien esté orando por ellos. Es un punto de solidaridad. ¿Qué hicieron aquellos hombres? Los amigos del paralítico tienen una fe inquebrantable. Lo cargan, no es para ellos una carga, no es algo pesado, aunque el hombre pesara mucho en kilos, no era para ellos una situación bromosa. Lo llevaron hasta la puerta de la casa donde estaba Jesús. Fíjense que hay un punto interesante, pero la gente no los dejó pasar. A veces, los mismos que están a nuestro alrededor son los que nos cortan las alas de la esperanza. Son aquellos que nos dicen, no vas a poderlo superar. No tenemos recursos. No se puede. Es imposible. Es una enfermedad que no tiene cura. Y los mismos que están a nuestro alrededor son los que nos desaniman. Fíjense lo que hacen estos hombres. No se dejaron desanimar por esa limitación humana. Que no dejan pasar, no pasa nada. Lo suben al techo. Esta subida al techo, ¿cómo me hace pensar a mí el riesgo en el que ponen la vida del paralítico? Porque subirlo debió haber sido toda una odisea. Lo que quiere decir San Marcos es, se arriesgaron a todo para poderlo poner delante de Dios. Porque el que realmente puede superarlo todo es Dios. Y aquí lo tenemos que entender. La pandemia no nos tiene que vencer. Dios está por encima de cualquier pandemia. Dios es el que tiene el poder. La clave es llegar a ponernos delante de Él con humildad, no con arrogancia. Mucha gente le está reclamando a Dios. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué? Cuando lo que tendríamos que hacer es la intercesión. Estos hombres interceden y la intercesión es llevarlo hasta Dios. No descansaron, sino hasta ponerlo delante de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si gozas de salud, si estás en casa, si estás escuchando este audio, si te hace pensar este texto bíblico y te hace profundizar,
Pon delante de Dios a todos aquellos que están en los hospitales, los que están enfermos, los que les atienden, ponlos delante de Dios. Y podrás hacerte esta pregunta: ¿y cómo le hago para ponerlo delante de Dios? Ven al templo, ven al Santísimo, ven a la hora de la Eucaristía, ponlos delante de Dios. El mundo entero está viviendo una pandemia terrible. No lo queremos ver así, pero así está. Ponernos delante de Dios. ¿Cuántos médicos, enfermeras tienen meses que no van a sus casas? ¿Cuántos les han llevado a vivir aparte de sus hogares? ¿Cuántos tienen marcados sus rostros y han perdido kilos de peso porque van desgastados, embotados, cansados? A mí me impresionó mucho el día de ayer, una de los hospitales más reconocidos en Londres, la jefa de enfermeras, llorando delante de la familia de la persona aquella que perdió la lucha en el COVID. Y el reportero decía, pues casi con lágrimas en los ojos, es que somos humanos, no podemos verlos de manera insensible. Están luchando junto con aquellos que también luchan. Por ese motivo nosotros nos corresponde ponernos en la primera línea para orar por ellos. Es lo que hacen estos hombres del Evangelio. No descansaron sino hasta ponerlo delante de Jesús. Y en el momento de ponerlo delante de Jesús, lo ponen en el suelo, lo postran. La Sagrada Escritura nos enseña mucho lo que es postrarse delante de Dios. Ayer lo veíamos con la hemorroísa, lo veíamos también con el leproso el día de antier, lo veíamos con Pedro el otro día. Todos los que reconocen a Dios se postran, es decir, se ponen a sus pies. Vivimos una sociedad muy arrogante. ¿Cómo nos hemos equivocado en formar a las personas con la arrogancia y la sobredosis de la autonomía? Te vamos a formar para que seas el mejor en el mundo, para que estés por encima de todos, para que seas el mejor líder. Y se nos olvida que el más grande es el más pequeño. Se nos olvida que el valor de Jesús es el que quiera estar encima de los demás, vuélvase el esclavo de todos. El que quiera ser el primero, que se vuelva el último. No le hemos entendido a Jesús la gran lección de la vida, la sencillez. Delante de Dios nadie puede tener el corazón lleno de arrogancia. No podemos. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es el Señor. ¿Dónde lo ponen al paralítico? A los pies de Jesús. Me llama mucho la atención lo que en el Evangelio aparece aquí, porque dice entonces, al ver la fe de aquella gente, Jesús le dijo al paralítico. Fíjense cómo San Marcos es muy claro. No vio Jesús la fe del enfermo, vio la fe de aquella gente. ¿Quién es aquella gente? Los amigos que lo pusieron delante de Dios. Muchos milagros que se realizan no es por la persona que recibe el milagro, es por la fe de mucha gente. Habrá 1 año y medio aquí en la comunidad de Navojoa, toda la comunidad, toda la ciudad pedían por la salud de una joven. Recuerdo que todos los días pedíamos en todas las iglesias y en todas las misas por la salud, grupo de oración por la salud. Y el Señor le concedió la salud. Y yo en mi inconsciencia o en mi interior decía, ese milagro es por la fe de esta gente. Navojoa es un pueblo de fe, como muchas comunidades cristianas, de profunda fe. Si tenemos fe, vamos a ponernos delante de Dios para pedir por los que están viviendo momentos muy difíciles. ¿Qué hace Jesús? Después de que San Marcos dice, viendo la fe de aquella gente, Jesús dijo, y fíjense lo que dice Jesús. Jesús habla muy poco en este evangelio, pero lo que habla, lo habla con profundidad, como es su estilo hacerlo. Hijo, se te perdonan tus pecados. Cuando yo era muy pequeño y escuchaba este evangelio cuando iba a la misa dominical, yo decía, pero ¿por qué le perdonan los pecados si lo que el hombre está necesitando es de que lo levanten de la camilla? A mí se me hacía muy lógico, como debió ser lógico para los que estaban ahí,
que lo sanara, no que le perdonara los pecados. Pero resulta que si no conocemos nosotros la mentalidad judía y la mentalidad bíblica, no vamos a entender el milagro. En la mentalidad del judío, como en mucha gente del tiempo moderno, se cree que la enfermedad es consecuencia de algún pecado cometido. Yo siempre pongo el ejemplo que hasta cierto punto es chusco, cuando vemos a alguien que se pide 5 taquitos al pastor y 5 cebocitos y una Coca Light, y luego un pedazo de pastel, y luego un café, y luego una nieve, y luego... Obvio que el estómago tiene que explotar. Y cuando está en la explosión, dice, Señor, ¿qué pecado cometí? Yo siempre me imagino que del cielo viene una voz que dice, gula, gula, gula. Me lo imagino así, no es que así sea. Porque nosotros somos los causantes de... No es que hayamos cometido ningún pecado grave, es que nosotros no nos medimos, no nos limitamos, no dimos gracias a Dios en el momento justo cuando ya todo estaba servido. Siempre queremos más y siempre queremos más. En la Biblia se creía que el que era muy pecador, entonces, como consecuencia, al pecado cometido era la enfermedad. Y así le decían al paralítico, por tu pecado eres paralítico. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, cuando el ciego lo presentan ante Jesús. ¿Quién cometió pecado? Dicen los fariseos, ¿él o sus padres? La pregunta moral. Aquí Jesús lo que quiere dejar entender bien claro, lo que tú necesitas primero antes de caminar es que tus pecados queden perdonados. ¿De qué nos sirve caminar si nuestra conducta nos va a llevar al error? Si al caminar me voy a ir a pelear, si al caminar voy a hacerle trampa al otro, le voy a mentir a aquel, le voy a poner zancadilla, uno se pone a pensar qué importante es primero purificar el alma para estar limpios del alma. Y entonces sí que venga la salud física, porque si el alma va limpia, vamos a conducirnos por un camino de bien. Cuando Jesús perdona los pecados, entonces empieza la reacción de esa misma gente que no dejó pasar al paralítico. Y fíjense lo que dice la gente, ¿cómo puede decir esto? Realmente se burla de Dios. Otras traducciones bíblicas dicen, es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y es entonces cuando Jesús con toda tranquilidad confronta, hace pensar, profundiza. ¿Por qué piensan así? Fíjense lo que hace Jesús. En ningún momento los juzga, en ningún momento los regaña, no les levanta la voz, no los insulta, no los minimiza. Fíjense la reacción de Jesús. ¿Por qué piensan así? A veces nosotros decimos cosas porque no las pensamos. Uno decimos, ¿y por qué piensa así? Y uno tiene que decir, no, pues es que no piensa. Cuando las cosas son así, reactivas, impulsivas, atropelladoras, pues no lo pensó, porque nadie en sus 5 sentidos debe atropellar la dignidad de nadie. Pero Jesús supo en el Espíritu lo que había en el corazón de aquellos hombres. Y entonces dice, de nueva cuenta, le dice al paralítico, se te perdonan tus pecados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El tema de la camilla es muy importante porque lo relacionamos con los hospitales. La guerra hospitalaria en el COVID es encontrar una camilla. La Ciudad de México vivió terriblemente la camilla. Estamos en la revolución de las camillas o de las camillas. ¿Cuántas camillas se ocupan? Porque resulta que los semáforos que tenemos a nivel nacional dependen mucho de las camillas ocupadas o desocupadas. Ahora, ¿están ocupadas porque hay enfermos o están desocupadas porque los mandaron a casa o porque no los recibieron? Y así podemos tener semáforos de colores tenues, amarillos, verdes, blancos como se ponen en Italia. Me decía un amigo italiano que es obispo del sur de Italia, me decía, ¿ustedes también tienen semáforos? Yo le digo, sí, a veces estamos en rojo, luego estamos en verde, luego estamos en amarillo,
dice aquí igual, estamos en rojo una semana y la siguiente en blanco, es decir, sin enfermedad. Y la siguiente otra vez en amarillo. Nunca hemos entendido esto de los semáforos, que también es una manera de poder decir cómo anda nuestro ambiente social. Hay alguien que dice, depende del número de camillas ocupadas o de las que están desocupadas. Y resulta que en nuestros países, a veces las desocupadas es porque no se le dio ingreso al que realmente la necesitaba y muere en casa. Aquí a nosotros al templo nos llegan a veces personas que el dictamen de muerte es paro respiratorio. Y uno se pone a pensar, pues es que esto posiblemente fue COVID, pero si no hubo una prueba antes, pues nunca se va a quedar demostrado que sea el virus. Y entonces el registro es paro respiratorio. Y yo me pongo a pensar, el 2020, ¿cómo hubo paros respiratorios? Cuando antiguamente posiblemente eran así, salteados. Tenemos una cultura que a veces no la sabemos interpretar. Jesús sí supo interpretar. Lo que le urgía al hombre era levantarse. Fíjense lo que le dice con autoridad, con énfasis. Le dice de manera clara, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es levántate. Es la fuerza del Espíritu la que nos pone en pie, la que nos hace vivir con dignidad. El levántate es no vivas más dependiente de los demás. Recupera la autonomía que Dios te dio desde el momento de la creación para glorificarlo a Él, para servirlo en los hermanos. Levántate. Me llama mucho la atención el toma tu camilla. Yo, que el enfermo, ahí dejo la camilla. ¿Para qué la quiero si ya no la necesito? Tomar la camilla implica todas tus dependencias, todo en lo que tú confiabas, todo en lo que tú vivías, la vas a cargar. El cargar la camilla significa yo tengo que ser responsable de lo que yo era y de lo que yo soy. Cargar la camilla. Cargar la camilla era la única certificación de que había quedado curado. El pueblo lo vio con la camilla que lo cargaba. Y entonces la gente pudo decir, realmente quedó curado. Ahora ya no va a depender de los demás. Es lo que quisiéramos en los hospitales, que la gente cargara su camilla, que se liberara de ellas para que regresara a sus casas. ¿Cómo termina el Evangelio? La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios. El tiempo de la pandemia puede ser el mejor tiempo para ver la gloria de Dios y darle gracias, que todavía nosotros podemos caminar, cargar nuestras camillas. En el tiempo de la pandemia, cargar la camilla implica ponerte el cubrebocas, poner gel, poner la distancia. Son las camillas que tenemos que cargar ahora. El cuidar a los demás con camillas. El poder ofrecer ayuda al más necesitado es la manera también de ayudar. Y entonces, tener que decir como testimonio de fe, porque así termina el Evangelio, nunca habíamos visto nada parecido. Si lo vemos en el sentido negativo, el tiempo de la pandemia puede ser esto. Nunca habíamos visto algo parecido. Pero si lo vemos desde el punto de la fe, cuando vemos la obra de Dios, tenemos que reconocerlo y decirle, Señor, nunca habíamos visto algo igual. ¿Cómo terminamos? Terminamos con un momento de reflexión. Yo te invito a ver 7 modos de interceder. Primero, cuando intercedes por alguien, será como si esa misma persona estuviera delante de Dios, como lo hicieron los amigos del paralítico. Segundo, cuando intercedes por alguien, Dios tomará la medida para que la persona aquella sane. Tercero, cuando intercedas por alguien, podrás aportar a que se salve la vida de alguien. Cuarto, Dios te bendecirá por interceder. Por la fe de aquel hombre, Dios hizo el milagro. Quinto, la intercesión hará que se haga la voluntad de Dios en la vida de otra persona, como fue el milagro de San Marcos. Y séptimo, la intercesión salvará a la gente del mal. Interceder es pedirle a Dios.
Interceder es formar conciencia entre nosotros. Esa es la mejor manera de interceder. Por último, vamos viendo la presencia de Dios, cómo nos levanta Dios de los miedos. Bien mencionó el apóstol San Pablo que dijo que diéramos, Señor, sin tu fuerza. Si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Segundo, venceremos la dependencia de las camillas tomándonos de la mano de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59. Y por último, la mano de Dios nos levanta. Él nunca nos deja caídos. Al hombre del Evangelio, al paralítico, no lo dejó postrado, lo levantó. Y es el momento hoy de unirnos al Salmo 37, que dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios lo sostendrá con su mano. Actividades para hacer este día, o el día más conveniente. Describe tus parálisis de la vida, porque pueda que no tengamos COVID, bendito Dios, pero tengo otras parálisis. ¿Cuáles son mis parálisis? ¿De qué me limito yo? Segundo, ¿cuántas veces soy intercesor por los demás? No puedo quedarme ni de brazos cruzados ni de boca cerrada. Soy cristiano, debo interceder, especialmente por el más afligido. Y tercero, agradecer a quienes te acompañan en los momentos difíciles. Un mensajito, una oración, una llamadita telefónica. Gracias por acompañarme. Al médico, a la enfermera, al vecino, al amigo, al que nos acompaña. Démosle las gracias. Orar con el texto bíblico que hemos proclamado hoy, Marcos 2, del 1 al 12. Y realizar algo que nunca hemos hecho. Cargar la camilla también es hacer algo que nunca había hecho. El paralítico nunca había cargado su camilla. Nosotros también estamos llamados a hacer algo extraordinario, sencillo, callado, que sea una obra de misericordia, que es la manera también de cargar la camilla. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos dé su luz, y vamos a hacerlo con el Salmo 27, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos que nos hayas acompañado. Comparte esta reflexión, profundízala, haz conciencia en familia, hagamos presencia de Dios en el mundo. Gracias por estar ahí.